Estado Nacional. Se disparan los discursos de odio en las redes sociales en Costa Rica. Es un problema mundial, absolutamente es un problema mundial. Sugiere una creciente división y polarización en nuestras comunidades. Política, xenofobia y género son los temas que más originan esos contenidos. Vemos que hay muchísimos que son reincidentes y troles. Los discursos de odio no comienzan en las redes sociales, se expresan en las redes sociales, tampoco terminan en las redes sociales. ¿Qué podemos hacer como país para contenerlo? Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, bienvenidos a Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos cada domingo en este espacio de análisis con un poquito más de tiempo y profundidad, donde conversamos sobre algunos de los principales temas de actualidad nacional. Hoy precisamente vamos a abordar el tema del aumento exponencial en los discursos de odio y discriminación en las redes sociales y los riesgos que esto implica para la democracia. Y tocamos este tema no por un mero asunto de percepción, sino que lo hacemos a partir del tercer informe emitido por la Oficina de las Naciones Unidas en Costa Rica, en conjunto con la empresa de monitoreo COES y el Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica. Y es que la preocupación no es para menos. De un año a otro, en solo 12 meses, aumentó en un 50% la cantidad de mensajes de odio que se emiten en las redes sociales en las que conversamos nosotros los costarricenses. ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuáles son los principales disparadores de este fenómeno? Y sobre todo, ¿cómo podemos atacarlo? Para eso, permítame presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros Danilo Mora, coordinador de comunicación de la Oficina de las Naciones Unidas en Costa Rica. Muy buenos días, muchas gracias por este reporte. Es el tercero que hacen, ¿verdad? Que nos da materia para conversar de algo que nos debería estar ocupando. Correcto, muy buenos días a usted, Liliana, a todas las personas que nos miran el día de hoy. Y sí, el compromiso de Naciones Unidas es acompañar a Costa Rica para enfrentar y para detener los discursos de odio. Claro. También está con nosotros el día de hoy Rebeca Nor, quien es la coordinadora general de la empresa COES, un aliado de Naciones Unidas a la hora de elaborar este reportaje. Ustedes hacen toda la parte logística. Buenos días, Rebeca, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Liliana, por la invitación esta mañana. Para nosotros ha sido un placer trabajar durante estos 3 años con Naciones Unidas para erradicar y contribuir con el tema de discursos de odio. Perfecto. También nos acompaña el día de hoy Larisa Tristán, quien es coordinadora del Observatorio de los Discursos del Odio y la Discriminación del Centro de Investigación de la Comunicación en la Universidad de Costa Rica. Bienvenida, Larisa, qué gusto contar con tu presencia. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación, sí, y sobre todo por darle luz a esta iniciativa que combina a la academia con la empresa privada y los organismos internacionales como la ONU. Y además, para complementar el panel del día de hoy, nos acompaña la querida colega Yanancy Noguera, presidenta del Colegio de Periodistas de Costa Rica. Bienvenida, Yanancy. Muchas gracias. Este tema es tan relevante, es que tenemos que entender todas las personas ciudadanas que es un tema clave, porque así como estamos preocupados por la violencia en las calles, por todo el crimen organizado que vemos y que nos afecta, esto es real, esto es violencia real y esto nos afecta. Así es. Y es que este informe de los discursos del odio y de la discriminación lo que nos muestran es que el fenómeno crece como la espuma aquí en Costa Rica. La Oficina de las Naciones Unidas, en conjunto con la empresa COES, como decíamos, y el Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica, lo expusieron hace unos días cuando presentaron la 3ª edición de un reporte que le lleva el pulso a este tipo de conversaciones en redes. Este es un resumen de los hallazgos. Los discursos de odio y discriminación en redes es un fenómeno preocupante que ha venido en franco aumento en los últimos 3 años. El estudio midió este tipo de narrativa en las redes de Facebook y Twitter en el país entre mayo del 2022 al 31 de mayo de este año. Los resultados son alarmantes. El discurso de odio no solo existe, pero sigue aumentando. Entonces, esta de verdad es una alarma. Estamos sonando la alarma en Costa Rica, pero como lo hemos ya dicho muchas veces, es un problema mundial. Absolutamente es un problema mundial. Primero entendamos qué se considera discursos de odio. Según el informe de la ONU, estos son mensajes verbales, escritos, por imágenes o de conducta que usan lenguaje ofensivo y discriminatorio.
Los mismos pueden incitar al rechazo o exclusión, pero también a la violencia y la agresión. Según las Naciones Unidas, lo preocupante de este fenómeno es el efecto que tienen, destruyendo el tejido, la cohesión social, así como la oportunidad de diálogo constructivo y solidario en la sociedad. Y yo quiero decir, hoy en este país hay miedo. Hoy en este país hay muchas personas que tienen miedo. Hay mujeres que tienen miedo y no se van a presentar a municipales. Hay migrantes que tienen miedo y no van a decir de dónde vienen o reconocernos como migrantes. Hay miedo en decir a quién amo. El reporte identificó en este periodo de un año 1.405.668 mensajes y discursos de odio en el país. Estas cifras comprueban un aumento de un 50% tan solo en estos últimos 12 meses. El reporte señala que un 60% de esos mensajes se identificaron en la red social de Twitter y el otro 40% en la red de Facebook. Sin embargo, los investigadores advierten que el fenómeno ya empieza a verse también en la red TikTok. Quienes más emiten esos mensajes son hombres, aunque el porcentaje de mujeres como emisoras de este tipo de contenidos sigue aumentando y ya casi alcanza el 40%. Este problema no se limita a unos pocos individuos, sino que existe una proliferación generalizada de actitudes y comportamientos que nos perjudican a todos como sociedad. Según el informe, los principales temas que generan las manifestaciones de odio y discriminación son, en primer lugar, y por mucho, los temas de política y realidad nacional. En segundo lugar, la xenofobia, seguido por ataques por razones de género, orientación sexual y en quinto lugar, por choque generacional. En cuanto al blanco de ataques de quienes tras un teclado lanzan sus dardos, en el caso de las mujeres como víctimas suelen centrarse más en su apariencia física, mientras que en el caso de los hombres los ataques más frecuentemente se dirigen a la orientación sexual. En el caso de los ataques en redes por temas de política y realidad nacional, el 57% se dirigen contra personas con cargos políticos y ataques a quienes expresan sus ideas. El 43% restante de los ataques por razones políticas van dirigidos a periodistas, medios de comunicación y en general al ejercicio del periodismo, que en total sumaron este año 206.413 mensajes de este tipo, lo que representa, según la ONU, un aumento exponencial de 231% con respecto al año pasado. El discurso de odio es dinámico y todavía tenemos espacio para hacer algo. No somos impotentes. Este es mi mensaje final. A veces cuando tenemos estos informes, nosotros mismos al producirlos decimos, wow, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí, todavía podemos hacer. Otro punto que llama la atención es el crecimiento en un 65% de la cantidad de autores únicos de mensajes de odio. Es preocupante observar que 632.000 autores únicos han contribuido a que los discursos de odio y violencia crezcan en un 65%. Los expertos aseguran que lo más preocupante es que este no es un fenómeno solo de redes. Los discursos de odio no comienzan en las redes sociales, se expresan en las redes sociales, tampoco terminan en las redes sociales, ¿verdad? Digamos que son la antesala a expresiones de forma de violencia que pasan de lo discursivo. No podemos minimizarlas por el hecho de que se estén dando el espacio de las redes sociales, ¿verdad? Estamos hablando de formas de discriminación y formas de criminalización de las acciones por los derechos humanos de diferentes grupos. De hecho, ya se ha vuelto común que lo que algunas personas manifiestan primero tras un teclado en las redes empiece a transmitirse también de manera física, como pasó la semana anterior cuando un hombre ingresó a las barras del público en la Asamblea Legislativa y empezó a hacer amenazas contra los diputados, incluso golpeando el vidrio en forma violenta. Porque sabía dónde vivían y que iba, de que lo que quería era matar, que es lo que se merecía, prenderle fuego a esta institución y otras cosas. También en otras manifestaciones frente al Congreso se han hecho claras alusiones al eventual uso de violencia física contra los diputados. Que se haga un Churchill con el sirope que le van a sacar de la nariz. Es el llamado. Naciones Unidas va a seguir investigando, va a seguir poniendo esta fotografía al país, porque lo más importante es que no se normalice. Es sin duda un fenómeno que más que preocuparnos debe ocuparnos. Voy a comenzar con Danilo Mora, que es coordinador de comunicaciones de la Oficina de las Naciones Unidas en el país, preguntándole, ¿desde cuándo
y por qué le interesa a las Naciones Unidas estudiar el fenómeno de los discursos de odio en este país, en Costa Rica. El tema de los fenómenos del odio, la discriminación, no es algo nuevo, es algo que siempre se ha dado, pero el uso de las redes sociales ha generado un cambio en la manera en la que se transmiten. Desde el año 2018 empezamos a ver de alguna manera cómo estos discursos estaban aumentando, cómo se estaban posicionando con más fuerza en redes sociales y cómo se estaban volviendo muchísimo más agresivos. Justamente con la campaña electoral del 2018. Fue en ese momento cuando tratamos de identificar cuál era la mejor manera, el mejor mecanismo para poder medir estos discursos, y Costa Rica se convirtió en un país pionero a nivel mundial en la medición y en la investigación de los discursos de odio. Hoy por hoy Costa Rica es el único país en todas las Américas que ha desarrollado un plan de acción y que investiga periódicamente los discursos de odio. Llega este periodo electoral del año 2022 también y notamos también un fuerte crecimiento de los discursos de odio. Es decir, los periodos electorales se están convirtiendo en el país en estos espacios donde hay mayor crecimiento, donde hay más oportunidad para que la gente aproveche las redes sociales para atacar, para violentar y para generar división y polarización. Claro, y para que se den otros fenómenos, ¿verdad? También como el uso de cuentas anónimas y los llamados troles. Larisa Tristán es del Observatorio de los Discursos de Odio y Discriminación de la Universidad de Costa Rica. ¿Tanto importa que incluso se creó este observatorio, Larisa? Y este observatorio se crea a partir de una iniciativa, de una carta de entendimiento que firma la Rectoría de la Universidad de Costa Rica con la Oficina de las Naciones Unidas en el país. Como bien lo indicó Danilo, somos una experiencia pionera a nivel regional, que desde el 2021 venimos investigando de manera conjunta el desarrollo de los discursos de odio. A título del observatorio sería muy importante aclarar que nuestro objetivo, o el objetivo esencial de un observatorio es generar información, y sobre este tema que es tan sensible porque precisamente se ubica en la tensión entre la libertad de expresión y la dignidad humana, ¿verdad? La libertad de expresión no es absoluta, sino que termina cuando yo lesiono la dignidad humana de otra persona. Es muy importante aclarar que el objetivo del observatorio es generar información y también ver cómo los discursos de odio podrían estarnos retratando como sociedad, y en ningún momento nuestra aspiración sería censurar o coartar la libertad de expresión, sino más bien es entender que la libertad de expresión y el derecho a la igualdad son derechos complementarios que necesitan defenderse a la par para poder garantizar su disfrute en todos los grupos de la población. Así es, y quizá usted allá en su casa se pregunta, bueno, ¿cómo es que miden eso? Porque yo veo algunos comentarios, otras personas ven otros. Rebeca Nor es la representante de la empresa COES, que es el aliado con el que la Organización de Naciones Unidas trabaja este reporte. Ya han trabajado otros, no es el primero. Rebeca, cuéntenos cómo es esta alianza que hacen ustedes con Naciones Unidas y cómo es que logran esta medición. Bueno, a partir de una necesidad de Naciones Unidas en el análisis de la información, y COES, que se dedica al monitoreo de redes sociales, de medios de comunicación y análisis de información, contribuimos con este estudio y este análisis. El periodo de análisis es del 1 de mayo del 2022 al 31 de mayo del 2023. Y el objetivo principal era darle seguimiento a los dos informes anteriores que realizamos, porque desde el primero que se hizo lo hacemos en conjunto con Naciones y el SICOM, y ver las temáticas que se van desarrollando a través del año, así como también definir los temas trascendentales y más importantes y acontecimientos puntuales y temáticas relacionadas con las emociones también que se generan en estos discursos de odio. ¿Cómo captura la información para luego analizarla? Bueno, utilizamos herramientas que permiten capturar la información de manera masiva y clasificamos la información con tecnología también, con inteligencia artificial. Al capturar toda esta información y clasificarla con la inteligencia, necesitamos de todas maneras revisarla. Porque de forma manual, con un ser humano revisando. Con los analistas de la empresa, porque la inteligencia no es precisa en un 100%, pero nosotros tenemos que asegurarnos que los resultados que obtenemos sí son precisos para poder tener conclusiones
y acciones específicas. Claro, que la data sea confiable. Completamente, sí. Limpiamos los datos para que podamos ser completamente precisos y analizamos e interpretamos de acuerdo a las temáticas y a las necesidades también que Naciones Unidas nos define. Pero los datos son contundentes en los resultados y son completamente objetivos, lo que se resuelve, lo que se obtiene. Tenemos entonces, Yanancy, una data de un fenómeno que no es nuevo, pero lo que sí va variando son las temáticas y la intensidad. ¿Cómo encontró usted este informe 2023? Bueno, realmente estos informes son muy valiosos y así tenemos que verlos y deberíamos estar analizando no solo desde la academia como ya se está haciendo, sino desde distintas organizaciones y el propio Estado, las instituciones del Estado, el gobierno central también, los alcances de estos informes y estos contenidos, porque básicamente lo que nos muestran es lo que vemos los que estamos en las redes sociales, ¿verdad? O sea, todos, la gran colectividad en este país, estamos viendo esto, ¿verdad? Vemos cómo si se genera algún tipo de contenido noticioso, surgen en cascada una serie de comentarios, muchas veces repetitivos. Cuando entramos al perfil de la persona que creemos que existe, nos damos cuenta que no, parece que no existe, porque no tiene amigos, porque sus comentarios son como extraños, de pronto brincan de un tema, brincan al otro, ¿verdad? O tienen una sola temática y de la que solo de eso se refiere. Exacto, entonces empezamos a ver patrones y eso creo que lo tenemos que ver todas las personas que estamos en las redes sociales. Esa es la manifestación y eso es lo que hace la gente de COES y eso es lo que el estudio de Naciones Unidas muestra y sistematiza. Entonces, entender es importante, ya lo entendemos, lo estamos viviendo. O sea, muchos de nosotros lo estamos viviendo en carne propia. Entonces, ¿cuál es el paso que sigue? Bueno, entendámoslo y actuemos. ¿Cómo se actúa? A ver, cuando hay una persona que nos amenaza a nosotros, no sé, un vecino, ¿qué hacemos nosotros? Tomar previsiones, ¿verdad? Nos cuidamos. Pero yo también voy y denuncio, ¿verdad? Porque yo no sé si esta persona va luego incluso a atentar o a hacer algo contra mi familia. Entonces, es importante que esto lo veamos como una primera acción de parte nuestra, ¿verdad? Y una segunda acción, que es lo que esperamos, que el Estado actúe, ¿verdad? Que haya una serie de organizaciones que actúen. Y esta parte es la que no estamos viendo. O sea, en este momento estamos entendiendo el fenómeno, pero no estamos viendo una acción coordinada del Estado para atender esta situación que nos afecta a todos y a todas, porque es real, es violencia real como la violencia que nos da tanto miedo de poder experimentar cuando salimos a la calle. Claro, porque como decían cuando presentaron ustedes el estudio, el problema es que los mensajes de odio y discriminación no se quedan en las redes, sino que pueden pasar también al campo físico. Y encontramos en esta ocasión, porque recuerdo que de estudios anteriores, o por lo menos de los primeros, se veía a veces siempre los temas de xenofobia y orientación sexual como las temáticas principales que generaban contenidos de odio. Ahora vemos un fenómeno donde política y actualidad nacional, Danilo, pasan al primer lugar y crece además exponencialmente. No, totalmente. Y además el discurso de odio, el discurso discriminatorio tiene efectos muy fuertes y muy directos en el tejido social. ¿Por qué? Porque nos divide, nos polariza, no nos permite generar un diálogo constructivo que como sociedad necesitamos para avanzar, para tomar las mejores decisiones y genera desconfianza. Además, causa severos daños en la salud mental de las personas. Estar lidiando con odio, estar lidiando con mensajes agresivos, ofensivos, mina la salud de las personas y tiene también un efecto directo en la manera en que nos sentimos, en la manera en que nos relacionamos con los demás. Este último estudio sobre eso que usted refiere, Liliana, nos está demostrando que son los temas relacionados a política, que son los temas relacionados con realidad nacional, lo que está generando más espacio para el odio y la discriminación. Y cuando hablamos de política nos referimos a declaraciones, actividades en Asamblea Legislativa, conferencias de prensa, declaraciones públicas, pero también a otros aspectos muy relevantes de la realidad nacional. Y aquí quiero mencionar uno, el fútbol. Lo sucedido con el técnico de Saprissa y la denuncia por racismo con un jugador generó y desató una enorme cantidad de discursos de odio contra esta persona, contra el equipo, contra el ofendido también. Y esto lo que nos está demostrando es que en este momento tenemos una capacidad muy, muy limitada, una capacidad muy, muy baja, de poder sentarnos a conversar con una persona que piense diferente,
con una persona que no necesariamente comparta nuestras creencias sin caer en la agresión y sin caer en la violencia. Como Naciones Unidas sí nos preocupa muchísimo este crecimiento, porque es un crecimiento sostenido desde el 2021 hasta el 2023 y coincidimos en que necesitamos una estrategia nacional. Hay responsabilidad de todas las personas, hay responsabilidad de los medios de comunicación, hay responsabilidad de las empresas de redes sociales, pero también la cooperación internacional, las personas, las comunidades, el Estado, todas y todos tenemos algo que hacer muy, muy urgente. Claro, Rebeca, en cuanto a esta temática de política, ¿qué se encuentran ustedes en el análisis que hacen? Porque veíamos que son principalmente los blancos de ataque son figuras en cargos políticos o por lo que expresan de su ideología y medios, periodistas o el periodismo en general. Sí, es correcto. Hay un 47% que son directamente ataques a los periodistas, a los medios de comunicación, al periodismo en general, como bien lo decís, y la otra gran parte es hacia los políticos y los comentarios políticos, posiciones políticas que hay, que son generadas básicamente el detonante, son los discursos políticos que se generan en Asamblea Legislativa, por ejemplo, cuando hay dos diputados que tienen opiniones diferentes. Esto desata temas muy, muy fuertes, de comentarios muy fuertes de odio y que se envuelven en temas de corrupción, de transparencia, roce de opiniones, y son básicamente los detonantes y los comentarios más fuertes que se hacen directamente a las personas. Larisa, ¿qué nos dice este nuevo fenómeno? Porque además crece en un 200 y resto %, sobre todo lo que tiene que ver con medios de comunicación. Sí, hay muchas lecturas, ¿verdad? Como bien lo decía la investigadora Janet Martínez y Danilo, no es algo que inicia en redes sociales, ¿verdad? El odio es un sentimiento y una emoción muy intensa que todos los seres humanos hemos aprovechado en algún momento, o mejor dicho, no aprovechado, pero sentido en algún momento. Y lo que sucede es que también podemos ver un reflejo de un contexto en el cual para algunos sociólogos se ha roto un pacto de confianza, ¿verdad? Ya no confiamos tanto en el otro, hay una polarización, hay una serie de necesidades básicas que no están siendo satisfechas de la manera correcta, y todo eso va generando frustración junto con la inseguridad, y las redes sociales son como esta válvula de escape a partir de las cuales ciertas personas pueden hacer sacar esta frustración que eventualmente deviene en odio. También lo que nos hemos dado cuenta al ver el tipo de conversación es que no logramos ponernos de acuerdo sobre qué constituye un derecho y quién tiene derecho a tener derechos. Porque para el discurso del odio lo que busca es como un tipo de discurso de hierro. Ahora lo que busca es pensar la sociedad como algo uniforme, en donde no haya espacio para la diversidad ni la pluralidad, e intenta imponer una única visión del mundo y una única manera de estar en el mundo. Por eso es que el discurso de odio suele ceñirse contra comunidades que son diversas, por ejemplo las personas inmigrantes o la comunidad LGTBIQ+, que son las que reciben muchísimo discurso de odio sostenidamente en los 3 informes. Entonces, el aumento en el discurso de odio retrata un momento de la sociedad en el cual hay una imposibilidad para aceptar la diferencia, para aceptar la diversidad, y más bien hay una polarización cada vez más creciente entre sectores más progresistas y sectores más conservadores. No podemos decir cuáles de los dos emiten mayor o menor discurso de odio. Lo que sí podemos decir es que nos está costando encontrar una narrativa común, ¿verdad? Una narrativa conciliadora que acepte esta pluralidad de visiones y en la cual no se critique al mensajero, sino que se dialogue o haya un debate en torno al mensaje. Lo que estamos viendo ahora es que se critica directamente a la persona y no tanto a las ideas. No tenemos posibilidad de argumentar a nivel de las ideas, sino que nos vamos en ataques que desacreditan a nuestro interlocutor si esta persona no piensa igual a nosotros. Y como lo veíamos ahora, muy dirigido a periodistas y medios, pero también a figuras políticas y sobre todo mujeres. Uno ve la gran cantidad, indistintamente del partido que sean, de discursos de odio, por ejemplo, contra la jefa de fracción del Partido Frente Amplio, con la jefa de fracción del Partido Oficialista, Pilar Cisneros, contra la ministra de Educación, contra otras figuras, por ejemplo, la diputada Álvarez, se me olvidó el nombre. O la diputada Andrea Álvarez. Sofía Guillén, por ejemplo. Sofía Guillén consistentemente aparece como objeto de discurso de odio. Sí, entonces es independiente, ¿verdad? Porque creo que en esta discusión no ayuda a esa
digamos, cruzada que deberíamos de tener todos los involucrados en la sociedad para evitar esto. Decir, es que los otros dicen algo peor, entonces yo soy la víctima, sino que esto se está dando no importa cuál sea el partido que sea, el sindicato en el que esté, el medio de comunicación en el que trabaja, Larisa. Sí, pero ahí se me permito decir algo porque, claro, como dije anteriormente, el discurso del odio va a estar entre la tensión entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la dignidad humana y la igualdad, tiene ciertas complejidades a la hora de estudiar. Entonces, para lo que haga en el discurso de odio, simplemente puede esa persona decir, es mi opinión y tengo derecho a expresar. El problema es que cuando esa expresión de esa opinión hace un llamado a la violencia, ¿verdad? Y pone en peligro la integridad humana de la otra persona o de un grupo particular, ahí ya estamos entrando en terreno del discurso de odio. Y lo que hemos encontrado además es que una manera de definir el discurso de odio es que contra quien vaya dirigido tiene que ser un grupo que ha sido históricamente vulnerable. Eso está entre los principios del Plan de Acción de Rabat, que es un plan de acción de la ONU que intenta tipificar el discurso de odio y cómo judicializarlo. Entonces, no se vale tampoco decir ciertos sectores poderosos y élites donde dicen que estamos recibiendo discurso de odio, cuando muchas veces lo que hay detrás es cierto control político o cierto cuestionamiento de otra índole, porque también hay que ver la posibilidad de que esos sectores realmente reciban daño en función de su vulnerabilidad histórica. Por eso es muy importante recalcar que las mujeres históricamente son las que reciben mayor discurso de odio. Así es, y de ahí lo importante, como decía Danilo al inicio de la conversación, definir bien qué es discurso de odio, porque escuchaba, por ejemplo, que alguien decía, bueno, pero es que el señor que fue a la barra de la Asamblea Legislativa es un muchacho que se quitó la camisa con un crucifijo y tiene derecho a expresar su opinión. Pero en realidad la directora de Seguridad de la Asamblea Legislativa dijo claramente que había llegado a decir que lo que quería era matar, que sabía dónde vivían los diputados y que quería quemar el Congreso. ¿Cómo se establece la diferencia, Yanansi, en esa línea delgada entre cuál es la crítica política? Es decir, yo puedo criticar, o un diputado puede criticar muy fuerte al presidente o un ministro muy fuerte a un diputado. ¿Cuál es la línea entre esa libertad de expresión a diferir, a disentir cuando se traspasa a discurso de odio? A ver, las figuras públicas, las personas que son electas o que asumen un cargo político, por ejemplo, de turno en el Estado, tienen que tener claro de que van a ser sujeto a crítica, ¿verdad? Eso es parte, digamos, de su trabajo. Viene con el puesto. Es inherente, ¿verdad? Entonces tienen que tener una amplia tolerancia a la crítica, ¿verdad? Lo cual no justifica, por supuesto, que hayan ataques, digamos, ofensivos de estos que estamos analizando. Pero claramente estas personas, digamos, tienen que ver un poquito el tema diferente, ¿verdad? Y además ellos tienen que pensar que su trabajo es más bien atender este fenómeno que ellos están entendiendo y experimentando de alguna forma en sí mismos, pero lo tienen que ver en función de las personas más vulnerables. Vuelvo y digo, no es justificar que ellos lo reciban, pero sí tienen que tener mucha más tolerancia que la que tendríamos para otros grupos que son vulnerables y que están además, no son atendidos adecuadamente. Entonces el rol del Estado es muy importante respecto a esto. Por eso la insistencia, y yo también coincido totalmente, como lo dijo Danilo, en la importancia de una política o de un plan nacional. Esto tiene que verse como se está viendo en este momento en la Asamblea Legislativa con una ley reciente o desde el Ministerio de Seguridad Pública, todo el fenómeno de la violencia física. Es exactamente igual. Así tenemos que verlo. Y además hay que entender que aquí no solamente hay personas muy molestas, las hay, como decía Larisa, pero aquí también hay grupos organizados, porque una parte de lo que hay detrás del discurso de odio son grupos organizados que para desestabilizar. Exactamente. Y esos grupos hay que detectarlos. Y la inteligencia artificial, la investigación tecnológica, y ya se está haciendo en otros lugares en el mundo, puede detectar la forma en que esos grupos operan y tratar de desestabilizar también su forma, porque en este momento están operando a la libre, ¿verdad? No son solo las personas molestas, son grupos que están gestionando perfiles falsos y también bots, como los vietnamitas que nos vienen a visitar cada cierto tiempo, para que entonces esto se genere como una especie de, ¿verdad?, de ataque masivo, y ese ataque masivo se vuelve también real en el sentido de que personas reales entonces también reaccionan frente a eso, ¿verdad? Entonces se convierte como en una bola de nieve que hay que parar, que hay que detener. Es muy complicado, pero el no hacer nada y estar paralizados como en este momento, nada más diciendo, ay, qué terrible esto que está ocurriendo,
No, o sea, no se justifica la posición del gobierno observando en este momento el fenómeno sin definir una política nacional o un plan nacional. La ministra de Educación participó en la presentación de este informe y reconoció que este es un problema que le preocupa. Veamos qué dijo. Nosotros desde el Ministerio de Educación sí estamos muy preocupados con el tema. Creemos que no solo hay que trabajar la gente que escribe y que tiene necesidad de esconderse detrás de estos troles para escribir esos comentarios y agredir a la gente, sino que tenemos que trabajar con los que lo reciben. Y creo que es una situación casi que de una emergencia, porque se está proliferando, o sea, aquí vi algunos datos, 280% por encima del año pasado, o sea, ¿de qué estamos hablando? Esto requiere una acción inmediata. La población mundial en general asumió una situación de mucha negatividad después de la pandemia. La gente es más negativa, la gente es más agresiva. Y eso, obviamente, que alimenta ese proceso del discurso de odio. Casi una situación de emergencia, dijo la ministra de Educación. Danilo, desde Naciones Unidas, ¿están trabajando ustedes con el gobierno en esto? ¿Con cuáles frentes y qué se esperaría para que realmente haya una acción coordinada, dirigida por una política pública efectiva contra esto que nos está enfermando el debate nacional? Definitivamente, para poder detener los discursos de odio necesitamos de la acción de todos los sectores y de todas las personas del país. Desde el Estado es fundamental el desarrollo de una estrategia nacional que lidere las acciones del país. Desde educación, por ejemplo, también es clave implementar la guía para enfrentar los discursos de odio en la educación, que fue lanzada acá en Costa Rica a nivel mundial. Se escogió a Costa Rica por sus avances. Necesitamos avanzar muy rápidamente para implementar eso. ¿No se ha implementado? No se ha implementado todavía, pero tenemos el compromiso del gobierno de Costa Rica de hacerlo y desde Naciones Unidas vamos a acompañar ese proceso también. Pero necesitamos también la acción del sector privado, de los medios de comunicación, de las propias empresas de redes sociales y de las personas también. Necesitamos entender qué son los discursos de odio, cómo afectan y también qué puedo hacer yo desde mis redes sociales, desde mi vida diaria, para enfrentar, para perder el miedo a denunciar. Hay que denunciar los discursos de odio, hay que hacerlos visibles. Y quiero retomar, Liliana, muy rápidamente una enseñanza que nosotros desde chicos y chicas nos decían. Era: en la mesa nunca se discute de fútbol, de política, ni de religión. Sí, y ese no es el camino. O sea, tenemos que aprender a generar discusiones, tenemos que aprender a compartir ideas, aunque sean distintas, y llegar a acuerdos. Entonces, esto lo que nos dice es que el diálogo constructivo y articulado de todos los sectores es clave para lograrlo. Si lo hacemos de manera separada, si no nos unimos, si no nos juntamos, no vamos a encontrar una solución a este problema. Claro, vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a conversar y veremos cómo están enfrentando esta situación algunos países y también qué más podemos hacer aquí nosotros. Ya volvemos. Le recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesa mucho conocer sus opiniones, sugerencias y también críticas a los temas que hablamos aquí en Estado Nacional. Gracias por continuar con nosotros hoy que estamos hablando sobre los discursos de odio y discriminación en las redes sociales y cómo esto nos afecta a la democracia y afecta nuestro diario vivir. Es un fenómeno que está enfrentando todo el mundo. Precisamente en días recientes hemos estado viendo en las noticias internacionales, Francia se ha visto sacudida por una ola de protestas después de que un policía le disparara a un joven de 17 años cerca de París. Esto causó la prohibición de manifestaciones en algunas ciudades, así como advertencias de viaje, y reavivó un debate sobre el exceso de vigilancia en comunidades marginales. Escenas de personeros de la policía reprendiendo estas manifestaciones y también incendios en alcaldías, en oficinas públicas, han surgido por todas las ciudades, mientras que la policía antidisturbios se ha estado enfrentando ferozmente con los manifestantes. El presidente Macron en días anteriores precisamente habló sobre el papel que había tenido
los mensajes de odio, las incitaciones al odio en algunas redes sociales para que desembocara en esta situación que ha hecho que se tengan que encarcelar más de 4,000 personas y realmente ha afectado sistemas de autobuses, los sistemas ferroviarios y muchas oficinas estatales, como decía. Veamos lo que dijo el presidente francés. Las plataformas de Internet y las redes sociales están jugando un papel muy importante en los movimientos de estos últimos días. Vimos en varios de ellos como Snapchat, TikTok, entre otros, tanto la organización de reuniones violentas como una especie de imitación de la violencia. Esto entre los más jóvenes provoca una especie de huida de la realidad y a veces nos da la sensación de que algunos de ellos están viviendo en las calles de los videojuegos que los han intoxicado. Tomaremos en las próximas horas, hemos empezado a organizarlas ya varias medidas. Primero, eliminando los contenidos sensibles relacionados con estas plataformas. Los servicios estatales se organizan con estas plataformas para conseguir una respuesta eficaz. Espero de estas plataformas un sentido de responsabilidad. Larisa, dentro de lo que dijo el presidente francés fue que esos mensajes en las redes sociales llevan a una glorificación de la violencia que hace que, sobre todo los más jóvenes, pues evadan la realidad y terminen llevando esa fantasía violenta que tienen en las redes a las calles, como se vive en Francia. Y lo que pasa es que yo siento o pienso que, como bien lo dicen varios sociólogos franceses, incluso habría que matizar, ¿verdad? Ni todo es responsabilidad de las redes sociales, ni tampoco hay que eximirlas de cierta responsabilidad. Lo que está sucediendo en Francia es un problema bastante complejo. Ya hay un antecedente en el 2005 de un tipo de disturbios de este tipo, y tiene que ver también con comunidades empobrecidas, ¿verdad? Muchos de esos jóvenes son de ascendencia inmigrante que no encuentran en el proyecto país francés un lugar, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, las redes sociales pueden ser el catalizador de este descontento, creo que sería una salida muy fácil, un poco reduccionista, atribuir todo a lo que circula en redes sociales. Desde el punto de vista un poco más amplio, ¿verdad? Si abrimos un poco el espectro para pensar otras posibilidades, las redes sociales harían un efecto lupa o un efecto exponenciador de un resentimiento, ¿verdad? De uno encontrar un lugar que, por supuesto, no justifica este nivel de violencia, pero si solo nos vamos a las redes sociales estaríamos dejando de atacar otros factores y es previsible entonces que vuelva a suceder. Pensemos en el lado más positivo, como la primavera árabe, digamos, una serie de movimientos sociales que tienen un catalizador en redes sociales, pero que si luego no tienen una contraparte a nivel de la estructura social de realmente generar un cambio, tampoco se consolidan como un proyecto político. Bueno, en esta expresión que sería un poco negativo, la cara negativa de este tipo de movilización a partir de redes sociales, podríamos pensar lo mismo. De nada nos sirve censurar ciertos discursos o ciertos mensajes en redes sociales mientras que los problemas estructurales más amplios de inclusión, de reconocimiento del otro, de la diversidad, de oportunidades laborales, de oportunidades educativas, mientras eso no se resuelva, el descontento en redes, el descontento tanto en redes como presencialmente va a continuar. Yo insisto, digamos, los discursos de odio son discursos sociales y son memorias discursivas que reflejan el estado de una sociedad en este momento. Lo que pasa en las redes nos está reflejando. Hay problemas de convivencia, hay problemas de diálogo que no van a terminar poniendo más censura en las redes, no se van a solucionar ahí, sino se van a solucionar creando un proyecto país donde haya una serie de oportunidades y donde tanto los derechos materiales como postmateriales puedan ser garantizados para el total de la población y no solo para unos pocos. Claro, porque eso nos lleva a lo que decía ya Nancy, ¿no es cierto? Que la necesidad de una política pública para poder castigar los excesos, porque la censura previa no es tampoco la forma de solucionar esto, ya Nancy. Bueno, es que más bien esto provoca censura, o sea, la censura nunca va a ser buena. Tenemos que tener la posibilidad de expresarnos y, como lo decía Larisa, sabiendo que tenemos un límite hasta dónde llegar, incluso que ese límite después de ahí empieza a correr la responsabilidad también legal. Pero esto está provocando censura. Yo me imagino que hay mucha gente que se ha ido alejando de las redes sociales porque no quiere vivir esto. ¿Y qué pasa si nos alejamos de los espacios de información? Entonces, ¿cómo nos informamos, verdad? Entonces, es muy importante que entendamos que esto genera censura, ¿verdad? Que también hay un fenómeno de autocensura, ¿verdad? Cualquier manifestación de violencia verbal, escrita, física, digital, puede generar que yo me repliego
o yo digo, ya no quiero estar ahí por salud mental, como decía Danilo, mejor me voy a otro lugar. O sea, el fenómeno, el impacto, digamos, de esto es un impacto real y profundo que hay que abordar desde distintas perspectivas. La ministra de Educación habló de una emergencia. Exacto, es una pandemia, ¿verdad? Esto es una infodemia, ¿verdad? Tenemos que verlo así y hay que atacarlo desde distintos frentes. Y esa es una lógica, en efecto, en que tenemos que participar muchas organizaciones, pero el liderazgo tiene que venir desde el Estado, desde los poderes de la República, cada uno haciendo lo propio, y las demás organizaciones, medios de comunicación, Naciones Unidas, organizaciones como el Colegio de Periodistas que yo represento, tenemos que participar de eso y activar todos nuestros canales para que esto se convierta en una acción que impacte a la gente, que la gente entienda, que la gente comprenda, que la gente se sienta protegida y que se ataque legalmente a quienes corresponda, porque aquí tiene que haber un proceso de investigación real y muy claro, porque hay definitivamente grupos organizados que están fomentando estos discursos de odio con propósitos muy malévolos, y así tenemos que verlo. Claro, porque de ahí vienen acciones que pueden ser, como decís vos, incluso castigables por la vía de la ley. Amenazas de muerte, como la que hubo en esa barra de prensa de la Asamblea Legislativa, o como la que han denunciado algunos periodistas, como los de la plataforma No Pasa Nada, que también denunciaron y fueron a poner una denuncia hasta días recientes porque, según ellos, recibieron una amenaza de muerte. Este es un fenómeno que está, como decimos, preocupando al mundo, y el primer paso, ese de monitorearlo, documentarlo y estudiarlo, es muy importante. Rebeca, ustedes, además de este reporte que trabajan con Naciones Unidas, también han trabajado otros sobre violencia en redes hacia las mujeres y en la política, que creo que lo presentaron hace poco con el Tribunal Supremo de Elecciones, y en algunos de estos incluso ya los han expuesto en foros internacionales de comunicación y de relaciones públicas donde se está analizando esto. Sí, correcto, Liliana. Nosotros presentamos hace poco un informe sobre violencia de la mujer en las redes sociales y nos damos cuenta que la mujer específicamente en cuanto a género es atacada muy directamente, no solo por sus ideologías, por sus pensamientos, por sus posiciones, por su comportamiento, sino también se cosifica a la mujer y se le atribuyen y se le achacan temas como cómo se viste, cómo se ve, que son ya temas personales, ¿verdad? Sí, ataques al cuerpo. Ataques directos. Esto va dirigido a callar la voz de las mujeres, ¿verdad? A atacar no solo la posición que están defendiendo, ya sea si está Yaransi en el Congreso o si está haciendo una entrevista o si está ejerciendo un ministerio. Lo que vemos es una intención de callar. Bueno, es que Rebeca lo mencionaba, ¿verdad? Esto al final son manifestaciones reales, ¿verdad? O sea, en el país hay machismo, sí. En el país hay xenofobia, sí. Entonces, lo que hacen las redes sociales es canalizar las frustraciones que tiene la gente y transformarlas en ataques a personas concretas, ¿verdad? Y además hay toda una situación, ¿verdad?, muy, muy compleja de que si yo además veo que mi discurso se ve validado, yo siento que tengo la verdad, ¿verdad? Eso que decía Danilo, que al final no tenemos esa capacidad de debatir, de discutir. Y por eso es que las granjas de troles son, digamos, tan tóxicas, claro, Danilo, porque si una persona lo dice y de pronto, digamos, una sistematización con un montón de cuentas anónimas con el mismo mensaje pueden dar la impresión de que eso es lo que piensa todo el mundo. Así es. Sí, y sobre esto es clave que las personas tenemos la capacidad de detener eso. Y es muy importante que las personas en nuestra vida diaria, en nuestras redes sociales, tomemos acción directa para detener estos problemas. Yo no quiero decir que las redes sociales son malas o son negativas, como lo decía Larisa, son vehículos, son catalizadores. En las redes sociales podemos retomar la confianza o el contacto con nuestros compañeros del colegio, podemos vender nuestros productos, podemos juntarnos con gente que tiene los mismos intereses. El problema es cuando se utilizan estas redes para generar odio, para atacar, para construir violencia a todo aquel que sea diferente a mí, a todo aquel que piense distinto a lo que yo pienso. Pero es fundamental que podamos aplicar un principio muy básico que nosotros llamamos el principio de los 3 pasos,
que es... Vamos a verlo ahí, porque precisamente la Organización de Naciones Unidas está desplegando actualmente una campaña en redes dirigida a combatir los mensajes de odio y discriminación que causan polarización, no solo en las plataformas, sino que también en la sociedad. Se trata de recomendaciones, y es que las personas pueden impulsar todas estas acciones para combatir esos discursos. Ahí tenemos uno de esos mensajes que han estado ustedes impulsando. Primero, ponerse en los zapatos de los demás. Es el punto número uno y quizá el más importante, pensar antes de emitir un mensaje, antes de emitir un criterio, una opinión, estoy dañando a alguien, estoy ofendiendo a alguien, estoy agrediendo a un grupo, a una persona. Este es el primer filtro que nosotros debemos tener a la hora de publicar o a la hora de compartir también mensajes en redes sociales o comentar cuando estamos encontrando o viendo un mensaje con estas características. Exacto. Otro de esas acciones que han estado ustedes, que las tienen en este momento en la campaña No Más Hate, aplicar el filtro de 3 pasos. Exactamente. ¿En qué consiste? Eso lo mencionábamos. En primer lugar es el filtro de la confianza, saber de dónde viene la información, quién la está planteando, cuál es el mensaje. En segundo lugar, podemos verificar esa información, es real, dónde puedo comprobar que eso que esa persona está diciendo está sucediendo realmente. Y en tercer lugar es, ¿para qué me sirve esto? O sea, ¿cuál es la utilidad? ¿Qué gano con compartir este tipo de información? Cuando es una información que es validada porque tiene confianza, porque puedo verificarla y porque resulta útil, beneficiosa para una persona, para un grupo de personas, yo puedo emitir ese mensaje, puedo emitir ese criterio, puedo generar una opinión sabiendo que no estoy construyendo odio ni discriminación. Claro. La tercera acción recomendada por Naciones Unidas es mantener un enfoque en los derechos. Eso es fundamental y es lo que mencionaba ahora del fútbol, la religión y la política. Tenemos que generar las habilidades y tener la capacidad para poder tener conversaciones en familia, en comunidad, con las compañeras y compañeros de trabajo sobre temas complejos de nuestra realidad nacional. Hablemos de política en un almuerzo, conversemos de cuál es la mejor opción para el país, para el gobierno local en las próximas elecciones municipales. Es que no tenemos que matarnos para conversar de eso, ¿verdad? Correcto, podemos generar conversación, tal vez no pensamos igual y tal vez vamos a tener una opinión diferente, pero y si usted me convence a mí y si usted me da argumentos suficientes y yo digo, mira, Liliana tiene razón, no había considerado esto. Ese es el enfoque, es un enfoque positivo, un enfoque constructivo, donde tengamos la capacidad de escucha activa. Y hemos perdido eso, Liliana, la capacidad de escuchar a los demás, de ponernos en los zapatos de las demás personas. ¿Qué otras recomendaciones? Y esto me lleva a la siguiente, que es que a veces nos da miedo denunciar o a veces nos da miedo identificar los discursos de odio y discriminación. Un paso clave y un paso fundamental es que cuando un compañero o compañera de trabajo, un hermano, un familiar, dice un chiste machista, por ejemplo, un chiste que ofende, que agrede, tenemos que decírselo de una manera respetuosa, en confianza. Mira, eso no es así, eso agrede, eso lastima a las personas, no digas eso. Ese es el primer paso, pero también tenemos que hacerlo en redes sociales. Las redes sociales nos ofrecen la posibilidad de denunciar, de decir cuando algo no nos gusta, de cuando estamos viendo odio, de cuando hay incitación a la violencia, y tenemos que aprender a seguir esos mecanismos para denunciar los discursos de odio. Muy rápidamente, tenemos que ser muy responsables, no tenemos que caer en la provocación. Hemos visto en este último estudio que muchas personas reciben discurso de odio, reciben un mensaje fuerte y la respuesta es doblemente fuerte, con más violencia, y esto genera una espiral de violencia que no termina y que va involucrando a más personas, porque cuando el logaritmo se activa en las redes sociales y cuando hay más conversación alrededor de un comentario, se lo muestra a más personas. Entonces, eso significa que esa violencia, que esa agresión va a terminar siendo vista y va a terminar afectando a muchísimas más personas. Muy rápidamente, tenemos que buscar apoyo legal cuando nos sintamos que ha traspasado los límites, que requerimos apoyo legal. Hay mecanismos junto al Colegio de Abogados, hemos desarrollado una guía legal, hay que recurrir a las autoridades también para hacerlo. Y otro tema fundamental es que tenemos que revisar nuestras tradiciones, nuestra educación, nuestras costumbres, porque muchas de esas tradiciones y muchas de esas costumbres reproducen estos mensajes de violencia y reproducen esos mensajes de discriminación.
Claro. Conversábamos antes de lo vital que es, Yanansi, contar con una política nacional para que todos los sectores en los diferentes roles que tenemos en la sociedad, digamos, trabajemos alineados contra esto que es infeccioso. Los discursos de odio son contagiosos, infecciosos y se multiplican. La ventaja es que como esto es un fenómeno global, ya hay países que han avanzado más que nosotros, ¿verdad? Entonces creo que lo que tenemos que ir a hacer es buscar lo que están haciendo esos países. Creo que hay la posibilidad de trabajar en conjunto con distintas embajadas acá en Costa Rica. Creo que el ministro de Información incluso lo mencionó también. Ojalá que eso se materialice y pronto, para que podamos aprender de esas mejores, digamos, experiencias que tenemos en otros países y que eso se plasme en una política que luego se traduzca en una alianza público-privada, ¿verdad? Este concepto de alianza público-privada no es más que el sentarnos a trabajar juntos sobre algo, ¿verdad? Y cada uno desde su propio espacio colabora en una acción que genere una divulgación masiva. Yo estoy segura que medios de comunicación van a estar dispuestos a ser parte de esto. Muchas organizaciones estamos dispuestas porque ya lo hemos hecho. Entonces lo que necesitamos es una articulación alrededor de una política que defina las responsabilidades de cada uno de los órganos del Estado en lo que corresponde. Yo quiero agregar un consejo muy, muy básico. Queremos que nuestros niños y nuestras niñas sean violentas, ¿verdad? O sea, siempre hablamos de que tenemos que educar con el ejemplo. Imagínense qué es lo que están viendo nuestros niños y nuestras niñas de nosotros como adultos a través de las redes sociales. Entonces, este esfuerzo a través del Ministerio de Educación que mencionó Danilo, que es importante que se active, también pasa por nosotros como adultos, como padres, como abuelos, como tíos. Tiene que ver con que tenemos que generar un clima de paz social. Pensemos en nuestros niños y nuestras niñas y pensemos en Costa Rica. Y cuando pensemos en eso, agregado a todos los pasos que mencionaba Danilo, yo creo que vamos a tener una calma que necesitamos para poder opinar y analizar las cosas desde una perspectiva correcta. Rebeca. En mayo tuvimos la oportunidad, Naciones Unidas y COES, de presentar el estudio en una organización a nivel mundial de empresas de monitoreo y agencias de relaciones públicas. Y fue muy importante poder visibilizar este tipo de estudios, no solo por los resultados y por lo que está haciendo Costa Rica y Naciones Unidas aquí, sino también porque somos pioneros, como bien lo dijo Danilo, y podemos así también motivar a empresas como nosotros a trabajar en conjunto con organizaciones diferentes para poder tener resultados y estrategias en contra de los discursos de odio. Claro, trabajando en conjunto también con organizaciones, Larisa, como SICOM y el observatorio que está dedicado a no solo a analizar y sistematizar, sino ayudar en la construcción de soluciones para esto. Y de hecho lo que estamos proyectando para el próximo año, ya tenemos el dato duro, ¿verdad? El dato masivo, la Big Data, ¿verdad? Como bien lo menciona Rebeca. Y lo que quisiéramos hacer a partir del próximo año es como darle cara a estos datos, contactar a las organizaciones o personas que han sido directamente objeto de este tipo de discursos y sistematizar sus buenas prácticas. También, como dijo Yanansi, ver cuáles de ellos se autocensuran, ¿verdad? Cómo se han retirado del debate público, lo cual termina lesionando su derecho a la dignidad y también a la igualdad, porque participar del debate público es garantizarse el derecho a la igualdad y esa participación plural fomenta la democracia. Entonces, lo que estamos proyectando para el próximo año es trabajar con estas organizaciones, sistematizar buenas prácticas y dar soluciones basadas en la evidencia para ir contrarrestando este tipo de discursos. Pero yo insisto, mientras no mejoremos situaciones estructurales, no vamos a poder ver un descenso esperado en este tipo de manifestaciones. Claro, y también trabajando en iniciativas concretas. Naciones Unidas aquí en Costa Rica ha estado trabajando algunas. Vamos a ver, a pedirle a nuestro compañero Rolando Arrieta que nos ayude a recorrer un poquito esta caja de herramientas contra los discursos de odio y discriminación. ¿Eso qué es, Danilo? Ese es un resumen que recoge acciones prácticas, estudios, investigaciones, consejos para poder enfrentar los discursos de odio desde diversos sectores. Inicia con una definición muy clara, muy directa de qué es lo que entendemos por discursos de odio. Nos establece también cuáles son las afectaciones que como sociedad podemos tener, pero además enumera una serie de acciones para poder prevenirlo y poder erradicarlo.
Costa Rica ha sido también el primer país que cuenta con un plan de Naciones Unidas para poder hacerlo, que involucra muchísimas acciones, desde vigilancia del discurso de odio, pero también habla de la educación, promover instrumentos educativos, nos habla también de darle atención a las víctimas de discursos de odio, nos ofrece también los diversos estudios que hemos hecho a lo largo del tiempo y todos los consejos que podemos implementar en las redes sociales. Nos dice también cuáles son los errores que usualmente cometemos al relacionarnos en las redes sociales y cómo evitar y cómo actuar ante este tipo de discursos. Hemos incluido también una guía que preparamos junto a Meta y junto al Tribunal Supremo de Elecciones para que las mujeres en política puedan saber y puedan tener y puedan utilizar las redes sociales para generar sus campañas, para llegar a más personas sin el miedo, sin el temor de verse afectadas por estos discursos de odio. Porque el riesgo, Danilo, es que esa violencia se materialice, esa violencia digital se materialice en violencia física y real. Ya tuvimos ejemplos de eso en Costa Rica. Claro, de hecho, lo que pasó en Francia este año, hace unos días, podemos recordar algo similar guardando las distancias en Costa Rica en 2018. Allí recordamos cómo a través de las redes sociales se convocaron a 2 marchas contra personas migrantes basados en evidencia falsa, diciendo que eran responsables las personas migrantes de los problemas de seguridad que estaban tomando nuestros servicios médicos, que querían apropiarse del país, cuando los datos, la evidencia nos dice una cosa totalmente distinta. Y bueno, algunos grupos utilizaron las redes sociales, se organizaron, hicieron un par de marchas que dejaron una buena cantidad de detenidos. Recordemos también cómo toda la discusión que se generó en ese momento por el matrimonio igualitario, ¿verdad?, y por los derechos de las personas del mismo sexo a contraer unión y ser reconocidos legalmente ante la ley, generó también una serie de ataques que fueron reportados luego por organizaciones de sociedad civil y que fueron promovidos también desde redes sociales. Es decir, esta es una realidad que ya como país hemos vivido. Por eso hay que ponerle un alto. Se nos acaba el tiempo. Voy a pedirle a nuestros invitados del día de hoy que en un minuto nos den una reflexión final con la que nuestros televidentes se queden hoy después de analizar este tercer informe de discursos de odio y discriminación en las redes sociales. Comienzo con usted, Larisa Tristán, del Observatorio de este tipo de discursos de la UCR. Bueno, tal vez a mí me gustaría señalar, enfatizar esto, ¿verdad? Que la observancia de los discursos de odio es una manera de garantizar el derecho a la libertad de expresión, porque mientras se sigan habiendo un discurso discriminatorio que busque hostigar, acosar o silenciar a la gente, se estaría limitando el derecho de ciertas personas a participar en el debate público y que estos discursos empiezan en el ámbito privado. Luego anidan y tienen adherencia en el espacio público, pero también habría que cuidar mucho la manera en que nos vinculamos en los entornos familiares, relacionales, de lo privado también. Muchas gracias, Larisa. Continúo con usted, Rebeca Nord, de la empresa Coes Comunicación, que ha ayudado a sistematizar y hacer esta monitoreo y medición. Yo quiero motivar a las empresas privadas a trabajar junto con las organizaciones para que en conjunto puedan realizar estrategias, estudios, planes, ¿verdad?, que puedan contribuir a erradicar estos discursos de odio. Es sumamente importante que todos tomemos acción y que estas alianzas nos permitan permear entre nuestra realidad nacional en este momento. Muchísimas gracias, Rebeca, y sin duda es una tarea encomiable que esa tecnología y esa expertise que manejan algunas empresas se pueda poner al servicio también de la investigación y el análisis. Continúo con usted, Danilo Mora, coordinador de comunicaciones de Naciones Unidas. Costa Rica siempre ha sido un país reconocido internacionalmente por su respeto a los derechos, por su inclusión, por su vocación democrática, y creo que este es un buen momento de aplicarlo y de ponerlo en práctica. No podemos creer que la responsabilidad de atacar los discursos de odio es de otros, o es responsabilidad solo del gobierno, o es responsabilidad solo de los medios. Todos tenemos algo que hacer, todos tenemos una responsabilidad, podemos tomar acciones muy, muy concretas. Desde Naciones Unidas estamos con total disposición de apoyar al país, de apoyar al Colegio de Periodistas, de apoyar al Gobierno de la República, al sector privado, y esperamos que nos contacten, que nos busquen y que podamos crear y construir junto a ustedes una alianza y un marco de acciones concreto y firme para erradicar
los discursos de odio y para convertir a Costa Rica en un país libre del odio y la discriminación. Muchísimas gracias, Danilo. Concluyo con Yanancy Noguera, presidenta del Colegio de Periodistas. Sí, un primer llamado es a mis colegas comunicadores. Nosotros tenemos una enorme herramienta que es la comunicación y estamos dispersos en empresas públicas, privadas e instituciones en Costa Rica. Desde nuestro espacio tenemos que ser un actor y actrices muy activas en esto. Tenemos que realmente diseñar estrategias para fortalecer la comunicación hacia nuestras audiencias, para que ellas entiendan de qué se trata esta situación. Un llamado al Poder Ejecutivo, que es el que tiene que empezar la tarea. Tiene que generarse esta política nacional, tiene que implementarse las acciones a las cuales se han comprometido, por ejemplo, lo que es un compromiso real desde el Ministerio de Educación con nuestros niños y niñas para empezarles a educar y alfabetizar en estos temas. Es fundamental que el Estado tome el rol de liderazgo y que todas las organizaciones, las empresas privadas, las instituciones participemos de esa tarea. Y lo último que yo quiero decir es a todos nosotros, tolerancia, respeto. Cuando hablamos con otro, que pensemos que siempre el que está ahí es nuestro primo, nuestra prima, nuestro tío, nuestro hijo. Pensemos en nuestros niños y pensemos en la paz social de Costa Rica. Así es, empatía. Y ojalá, Danilo, que entonces pronto se pueda dar ese primer paso con el Ministerio de Educación. Ya la ministra lo dijo en el evento, ella cree que esto es casi de emergencia nacional. Ahí está la guía para educadores y para niños, que ya ustedes presentaron en marzo. Ojalá que se pueda implementar, ya no se implementó este año, ojalá se pueda implementar en todo el Ministerio de Educación el próximo año. Muchísimas gracias a nuestros invitados y a ustedes en sus casas por acompañarnos. Los esperamos nuevamente el próximo domingo aquí en Estado Nacional. ¡Feliz domingo!